Súper. Entonces, si estamos todo ok, vamos a comenzar. Nosotros la semana pasada estamos en el último módulo, estamos en el módulo, ¿cierto?, más práctico, el módulo de las herramientas más prácticas relacionadas al trabajo en emergencias y desastres de un enfoque de voluntariado. Ya estamos intentando incorporar nuevas herramientas que, si bien la hemos visto de una manera bien general, muchas de ellas, lo que buscan no es más que poder generar diferentes visiones o diferentes modos de ir haciendo un voluntariado mucho más consciente, mucho más preparado para estas situaciones tan complejas y urgentes como trabajar en emergencias y desastres, ¿cierto? Eh, Mi nombre es José Páez, yo soy psicólogo de formación, ya me conocen, trabajo en la Fundación Aila, pero además también eh, tengo algunos estudios y algunos, eh, digamos, intereses más académicos que expongo ahí. Entre ellos, un trabajo en servicio público que me ha permitido poder hacer intervenciones en de desastres, en Copiapó, por el aluvión 2015, en varios incendios forestales también, en algunas emergencias de otro tipo también. ¿Ya? Así que desde ahí he podido ir acumulando experiencia, obviamente conocimiento y algunas ideas que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Ya? Eh, Como les comentaba, estamos en la sesión séptima, donde vamos a hacer la segunda fase respecto a la primera ayuda psicológica o los primeros auxilios psicológicos, que comenzó Hans la semana pasada, ¿ya? Y que ya 2 días vamos a concluir a través de segunda parte. ¿En qué estábamos? Estábamos que estamos revisando los primeros auxilios psicológicos. Es una herramienta, una técnica, ¿ya?, que nos estamos basando nosotros para esta clase en el modelo de la OMS, particularmente, de World Vision, la que conocimos nosotros algunos integrantes hace poco, de la fundación, y también el World Trauma Foundation, ¿ya?, que es una fundación que también trabaja elementos del trabajo en el ámbito de la salud mental. ¿Ya? Sabemos que los primeros auxilios psicológicos es una herramienta que se puede aplicar de alguna manera por profesionales, pero también por personas que tengan algún tipo de rol en el terreno, ¿cierto?, en situaciones de desastres, de emergencias y también particularmente de crisis. ¿Ya? Sabemos que es una técnica que se entrena, ya que este curso lo que busca es poder presentar los principios más que entrenar, ¿ya? Porque esto requiere un entrenamiento que implica simulaciones, ejercicios prácticos, directos, que a través del Zoom es muy difícil poder hacerlo. Pero desde ya, invitados a seguir nuestras redes, porque seguramente durante el transcurso del año y la medida que la pandemia lo permita, vamos a ir haciendo estos cursos también presenciales. ¿Ya? Eh, Cuando hablamos de primera ayuda psicológica, hablamos de trabajar sobre la crisis. ¿Ya? Y la crisis es un concepto muy amplio y muy diverso que se puede abordar de diferentes perspectivas organizacionales, psicológicas eh, y de otras disciplinas también. Por lo menos de los primeros auxilios psicológicos entendemos la crisis como un desorden, una desorganización, ¿ya?, que se experimenta de una manera abrupta, por lo general, eh, o violenta, y que por lo general sobrepasa, digamos, los niveles de tolerancia o las capacidades habituales, normales, que todas las personas vamos acumulando alrededor de nuestra vida y nuestras experiencias. ¿Ya? Todas las personas eh, vamos acumulando en el transcurso de nuestra vida diferentes crisis. Unas están relacionadas a la vida, ¿cierto? Como por ejemplo, o llamadas evolutivas, como por ejemplo la crisis de la infancia, el mismo nacimiento se entiende como una crisis. ¿Ya? Nuestra primera crisis, nuestro primer estrés es nuestro nacimiento, por ejemplo. ¿Ya? Eso se trabaja harto desde la psicología. Pero la adolescencia, la juventud, la edad adulta, la tercera edad son crisis que las personas van superando y van abordando a través de diferentes capacidades y obviamente con hartos elementos ambientales. Pero también están las crisis de alguna manera un poco más abruptas o violentas, ¿cierto?, que también nos desestabilizan, también van desorganizando nuestra forma regular, normal, de poder abordarla. Y lo cierto es que nadie nos enseña, de alguna manera, a afrontar estas crisis, ¿ya? Porque nadie espera que uno las sufra, porque por lo general son negativas, son violentas, generan consecuencias. Entre ellas, por ejemplo, separaciones sentimentales, familiares, perder el trabajo, obviamente una situación bien compleja que puede generar una situación de crisis, el duelo, el fallecimiento de una persona, ser víctima de un delito violento, por ejemplo, delitos sexuales, homicidios, robos violentos, secuestros, entre otros, son delitos muy complejos también que generan una crisis. Y obviamente el presenciar directa o indirectamente una situación de crisis. ¿Ya? Si bien nos hemos enfocado en trabajar la comunicación o esta técnica con las víctimas más directas, digamos que estén en un territorio, por ejemplo, que ha sido afectado, también es importante considerar que
hay personas que no habiendo estado en el epicentro de un terremoto, por ejemplo, o en la zona donde se generó el incendio, hay personas que sí o sí igual se consideran víctimas quizás más indirectas por el sufrimiento que puede estar afectando a un familiar, por ejemplo, o a tu comunidad. ¿Ya? Si uno vive en otro territorio, pero tiene, digamos, sus arraigos, su identidad, su cultura, se ve afectada, por supuesto que las personas también se pueden ver afectadas y también pueden requerir algún tipo de asistencia o apoyo, ¿ya? Para que igual lo consideren. Cuando hablamos de crisis, y haciendo un paralelo como lo que ocurrió estos días recién, las crisis se estudia a diferentes disciplinas y obviamente tiene desde el área de la psicología, tiene alta profundidad, pero si tuviésemos que generalizar un poco cuáles son las etapas o las fases de una crisis, podrían ser estas tres. Un primer impacto, que de alguna manera alude al primer shock, digamos, al que nos enfrentamos cuando vivimos una situación desconocida, incierta. ¿Ya? Una posterior reacción donde empezamos recién a incorporar, a estimular los sentidos, a racionalizar lo que está ocurriendo, pero aún así no terminando de comprender bien qué es lo que ocurrió, y una etapa de reorganización, una etapa en la que de alguna manera empezamos de alguna manera, a y buscar nuestros recursos personales, nuestros recursos sociales, de alguna manera que nos permitan, de alguna forma, ir reconstruyendo o buscando este equilibrio que nos permite ir sobrellevando, superando esta situación. ¿Ya? No hay un momento específico en el que se desarrolla una u otra, puede depender de cada persona, de cada emergencia o cada desastre, por ejemplo. ¿Ya? Lo importante es que reconozcamos que hay tres fases. Y yo puse este ciclo de la luna, del eclipse en particular, porque es un fenómeno muy extraño, muy complejo, un fenómeno muy desconocido además, ¿cierto? Y que cuando ocurre genera un impacto en un minuto, después uno intenta racionalizarlo, y cuando ocurre el eclipse y sigue la vida normal, uno se reorganiza nuevamente sin, muchos se recordarán, lo asociarán a una emoción o a algún momento particular de su vida, pero ya nos reorganizamos y seguimos con nuestra vida pese a que pasó este eclipse, que fue este fenómeno bien complejo, raro, extraño y maravilloso. ¿Ya? Entonces, como les decía, el impacto ocurre inmediatamente posterior a esta experiencia, como les decía, en este caso es abrupta. Eh, Ahí voy a tratar de hablar un poquito más fuerte, Tamara. Estoy en un espacio donde no puedo hablar muy fuerte, así que voy a tratar de subir un pelito el volumen. Eh, entonces está este impacto en donde por lo general las personas no sabemos muy bien qué es lo que puede estar ocurriendo y funcionamos desorganizadamente. Hay una segunda fase que se denomina reacción, como les decía, donde si bien ya estamos concientizando, estamos de alguna manera generando una primera comprensión, sí igualmente está cargado altamente de emocionalidades, por ejemplo, y otros, eh, eh, digamos, efectos muy esperables, normales que cualquier persona puede experimentar ante una situación de crisis de estas características. ¿Ya? Y un tercer proceso que es el de organización, donde ya empezamos a apelar, digamos, a esta estrategia de afrontamiento y nos empezamos a conectar con la solución, ¿ya? A conectarnos con las soluciones y por lo general esta organización puede de alguna manera ser impulsada por nuestros propios recursos personales y o muchas veces también por eh, los recursos y los apoyos más social que en el fondo uno siempre tiene que tener cuando atraviesa una circunstancia como esta, ¿cierto? Eh, ¿En qué momento vamos a trabajar nosotros en el primer apoyo psicológico? Pueden ser cualquiera de estas tres. Y esto es súper importante también tenerlo presente. No es lo mismo trabajar en el impacto, tampoco es lo mismo trabajar la reacción y la organización. Probablemente los objetivos van a ser distintos, ¿ya? La forma en que el estado emocional de las personas en algunas de estas tres etapas también puede ser distinto, ¿ya? Entonces, por eso es importante que lo puedan identificar, ¿ya? A grosso modo. Ahí sí, ¿ya? Si bien esto no es una clase de psicología propiamente tal, sí es bueno ir contándole estos elementos para que ir teniendo un primer, digamos, apronte, digamos, de cómo nos podemos encontrar con las personas que están realizando una crisis, ¿ya? Y a grosso modo, hay cuatro grandes dimensiones que de alguna manera es importante que logramos reconozcamos también y que seamos capaces de poder identificar, ¿ya? Una son los efectos cognitivos, que son todo el área o el mundo de las ideas, ¿ya? Las ideas y las funciones ejecutivas que se llaman, que son las funciones que nos permiten de alguna manera funcionar, eh, digamos, que están relacionadas como a los procesos más cerebrales de las ideas, la comprensión, la atención. Entonces, por ejemplo, ahí habla esta dificultad para dimensionar el evento, la confusión
confusión, eh, la falta de concentración, por ejemplo, ya que eso se puede instalar. ¿Ya? De hecho, esta desorganización de las ideas es parte de alguna manera de este efecto cognitivo. Están los efectos emocionales que pueden ser los más visibles, y lo hablamos en la clase pasada, donde está la rabia, el miedo, la tristeza intensa, ¿cierto? La angustia, ¿ya? Pero también la labilidad, por ejemplo, que son, o el aplanamiento afectivo, como aparece ahí, que es una persona que puede estar en un estado, de alguna manera, quizás no muy conectada emocionalmente. No sé si han visto alguna persona que haya estado en una circunstancia así, y pese a una situación de mucha violencia, o una situación muy abrupta, no se conecta emocionalmente ni con la tristeza ni con el miedo, sino que esté plana emocionalmente. Eso ocurre mucho cuando las personas, cuando familiares nuestros, por ejemplo, atraviesan un duelo, donde hay personas que obviamente sufren de una manera mucho más intensa emocionalmente eh, este duelo, esta pérdida, y otras personas que lo asumen de una manera mucho más plana. Y llega un momento, que puede ser en corto, breve o largo plazo, en que vuelvan a conectarse y pueden desenvolver, digamos, que pueden desarrollar, digamos, este otro efecto emocional. ¿Ya? Eh, También están los efectos conductuales, que son las conductas, las conductas que nosotros podemos, que se pueden dar. ¿Ya? Y ahí también se habla de la violencia, por ejemplo, ustedes hablaban otra vez cómo trabajar con una persona que está violenta, el aislamiento, ¿ya? También es importante atender a eso, la paralización, muchas veces en una situación de emergencia o de desastre se requiere tomar acciones concretas, desde el evacuar, por ejemplo, ya si estamos hablando del primer momento, pero además también de otras, digamos, acciones súper concretas y básicas para poder sobrellevar los primeros momentos. ¿Ya? Y a veces la paralización es una conducta emocional que está ligada quizás al shock, ¿cierto? A este estado como que también tiene una vertiente más clínica, más de la salud, el shock, ¿cierto? Que tiene esto como de tener los ojos fijos a su lado, ¿cierto? Estar como de alguna manera rígido digamos, físicamente. En lo psicológico se apela a esto, como esta desconexión, digamos, emocional y cerebral, digamos, de una manera muy general. ¿Ya? Y también están las físicas, que son muy esperables, que también pueden ser muy evidentes. Dolores corporales, uno está tenso cuando está ante una situación de estas características, los días posteriores puede tener estos dolores musculares, mareos, jaquecas, problemas gastrointestinales, cansancio. ¿Ya? Trastorno del sueño, eso es súper común. ¿Ya? ¿Quién podría dormir cuando se te destruyó tu casa, por ejemplo? O estás en constantes réplicas, por ejemplo, después de un terremoto, ¿cierto? Entonces el trastorno del sueño es muy importante. Todos estos efectos, como indica el título, son totalmente esperables, estimados, estimadas, ¿ya? Totalmente esperables, sobre todo en esta primera fase de crisis, ¿ya? Nadie se sorprendería que una persona o un grupo de personas estén experimentando alguna de estas cosas. Entonces, por eso es muy importante que uno lo sepa y que las normalice frente a las personas. ¿Ya? Porque una persona que se ve enfrentada a una situación de crisis y jamás, por primera vez, por ejemplo, o, o que esta situación en particular sea tan intensa, que por primera vez está experimentando desconcentración, shock o este desborde emocional, las personas se asustan lógicamente, y piensan que no van a salir de eso, piensan que, entre comillas, se pueden estar volviendo locas o desquiciadas, y la verdad es que es importante ir diciéndolo, mire, estas situaciones son efectos normales, son efectos esperables, ante una situación como esta. Esto no significa que tienen que estar tranquilo, tranquila, pero sí que sepa que es parte de un proceso natural. ¿Ya? Dicho todo esto, a modo de gran resumen, eh, vamos entonces a seguir con los principios. ¿Ya? Hablamos primero, la sesión anterior, de prepararnos, la clave de lo importante de prepararnos, de observar el territorio, observar el espacio donde vamos a trabajar, observar el grupo de personas cuando estamos llegando como equipo, por ejemplo, a un territorio que ha sido afectado por un desastre. Luego viene la escucha y la conexión. ¿Ya? Respecto a la escucha, esto comienza como, bueno, la escucha es la habilidad, obviamente, de poder atender y poder, de alguna manera, empatizar y poder conectarnos en un primer momento, en un primer vínculo de comunicación con un otro, ¿ya? O con un grupo de otros, ¿cierto? Y esto por lo general se inicia con un primer contacto, un primer acercamiento. ¿Ya? Y para eso eh, es clave, obviamente, el respeto. Recuérdense que la primera ayuda psicológica es una ayuda de apoyo no invasiva, ¿cierto? Eh, por ende, esta disposición también tiene que ser de esta manera. Aquí acercarnos respetuosamente, ojalá mirando fijamente a las personas en el momento de ir llegando, de acercarnos, por ejemplo. Es clave, es súper importante presentarnos,
¿ya? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro nombre? ¿Ya? Y la organización en la que trabajamos. Si estamos con una buena identificación, mucho mejor, porque podemos ser cualquier persona y podemos ser una amenaza incluso para las personas. Entonces es importante presentarse. Mi nombre es José, soy psicólogo, estoy trabajando en la Fundación AILA. Somos parte de un equipo que está desde el día de ayer trabajando precisamente para poder apoyar y poder, de alguna manera, poder entregar información que pueda ser importante para ustedes. Entonces, desde esa perspectiva, nuestro único objetivo es principalmente poder atender sus demandas, sus necesidades y poder ir resolviendo el apoyo y resolviendo las dudas que usted puede tener. ¿Cuál es su nombre? Por ejemplo. Hay una forma muy como, básica de poder presentarlo. ¿Ya? Eh, bueno, obviamente pregunte si quiere ayudar. Siempre es importante, ojalá, tener un espacio seguro cuando el escenario lo permita. ¿Ya? Y acercarnos siempre con las primeras necesidades más básicas, como lo hablamos, más humanitarias, como agua, manta, alimento, siempre es lo básico. Para poder establecer un primer contacto, tenemos que estar en las mejores condiciones. No solamente las personas, que no me gusta llamarles víctimas, porque las pone en una categoría como de mucha fragilidad, en realidad. Y no es más que una persona o un grupo de personas que están atravesando en ese momento una situación particular que la valoran negativamente, sin duda, pero que no es más que parte de un continuo de su vida. Entonces, cuando uno la categoriza como víctima, eh, siento de una perspectiva más como de los derechos humanos que siempre intentamos de promover, en sí misma genera como una perspectiva de un otro como más frágil, más vulnerable. Y la verdad es que no es así, ¿ya? Y uno de esos terrenos se encuentra con eso. Eh, bueno, y ir preguntando, obviamente, evitando estas preguntas que pueden ser ridículas o obvias, como cómo se siente, cómo está. ¿Ya? Eh, ¿Qué escenarios nos encontramos? Hay diferentes escenarios de trabajo. Por ejemplo, esto es un albergue, ¿cierto? ¿Qué necesidades pueden estar aquí? Por supuesto que la de habitacional, ¿cierto? Las personas que están acá es porque están en una zona de peligro, de derrumbe, por ejemplo, o porque su vivienda se vio destrozada. Pueden que hayan personas que estén en situación de calle que también estén en este espacio. Entonces, quizás las primeras necesidades tienen que ver con lo habitacional, con información en esa línea. Y consideraciones, obviamente, los espacios de comodidad, la privacidad, muchas veces es difícil poder lograrla, pero en estos espacios, y por eso la observación de este escenario va a ser clave. Y este primer contacto, ojalá poder hacerlo quizás en este espacio, que es su hogar en este momento, y nosotros con respeto, llegando a este hogar, le estamos preguntando y estamos acercándonos a generar este, digamos, este acercamiento que busca solamente entregar información o apoyar, ya de una manera que promueva, digamos, como les hablamos la vez pasada, la calma, la seguridad y la salud mental de alguna manera. ¿Ya? Acá tenemos otro escenario. ¿Ya? Acá quizás, por ejemplo, vamos a trabajar sobre la reorganización, puede ser, ¿no? Acá quizás vamos a trabajar sobre el impacto, el primer impacto o la reacción. ¿Ya? Acá una imagen, bueno, de una vivienda que se vio afectada por el incendio en Valparaíso, y hay una familia ahí que está esperando. Esas personas, por la práctica, pueden estar cuidando el terreno, por ejemplo. ¿Ya? Entonces también sabemos que las necesidades son habitacionales y también se dan en estos espacios temas de conflicto. Muchas veces estos espacios, lamentablemente, por lo que hablamos anteriormente sobre la falta de planificación urbana, sobre las comunidades desplazadas, por ejemplo, ocupan estos espacios de alto riesgo de desastre, con poco planificación, con pocas medidas de seguridad también, con poco acceso a muchos servicios básicos que permitan poder atender estas emergencias. Y se pueden generar conflictos de terrenos, por ejemplo. Entonces también tener ese espacio seguro. Estas personas pueden estar buscando, por ejemplo, no solamente sus enseres básicos, sino también sus elementos personales y de recuerdos, por ejemplo. Eso es súper importante. Y también una tienda de campaña médica de salud, por ejemplo, que también es súper normal ocuparlas ahí. Probablemente la necesidad principal acá es la salud, ¿cierto? Entonces, por lo general, esto siempre está atendido, por ejemplo, por personal militar, por ejemplo. Entonces, es importante acercarnos a ellos como gestores de esta campaña para poder nosotros acercarnos, entrar, pedir autorización, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué es lo que ayuda a tranquilizar a una persona, a un grupo de personas cuando nos acercamos? Como les dije, estamos ante un grupo de personas que están desorganizadas, que probablemente estén experimentando una alta intensidad emocional. Entonces es importante que nosotros promovamos no verbalmente una voz suave y calmada. Nosotros podemos ir aplicando un ritmo de mucha más tranquilidad, de mucho más calma a la hora de poder conversar con un otro.
es posible que la otra persona tenga un ritmo mucho más acelerado a propósito de la situación que está atravesando. ¿Ya? Nosotros podemos caer, obviamente, en estar en su ritmo para poder generar una comunicación, pero en la medida que vamos avanzando también podemos ir cambiando este ritmo de conversación y eso va generando también una cierta calma. ¿Ya? Obviamente, mirar atentamente los ojos, yo pongo ahí evitar anotarlas todo. También pasa que de repente está anotando todo lo que va diciendo y se desconecta como de la historia que le puede estar contando un otro. ¿Ya? Estar mirando el celular nos genera mucha tensión, la verdad. ¿Ya? Darle cierta tranquilidad de que en este momento están a salvo, que eso es clave, que es importante en ese momento y que estamos ahí para poder ayudar. ¿Ya? Siempre desde esa perspectiva, con una disposición. Y si una persona está bien desconectada, siempre ayuda un ejercicio de respiración, siempre que sea adecuado y que en el fondo no interfiera en la etapa en la que nos encontremos. Si una persona se encuentra, por ejemplo, preocupada porque no encuentra a sus familiares, perdió su celular, no tiene agenda de contacto y quiere buscar a sus familiares que no los encuentra, por supuesto que tú le sugieras un ejercicio de respiración puede ser contraproducente. Lo más importante ahí es como ayudarla a gestionar y encontrar a sus familiares. ¿Ya? Pero si estamos en otro momento, ya además de mucho más, en un momento donde quizá hay algunas cosas más controladas, la persona está agitada, está afectada, y podemos crear un espacio de respiración, porque de acá hay un ejercicio muy básico que es de respiración diafragmática, que yo creo que todos lo hemos hecho alguna vez, pero acá se los dejo también, que obviamente es un ejercicio que nos permite equilibrar un poco y bajar este ritmo también, muchas veces taquicárdico cuando nos encontramos en situaciones de estas características, que básicamente es, ¿cierto?, el inhalar lenta y profundamente con la nariz, mantener ahí un abdomen que se va a levantar, como indica ahí, unos segundos, y luego dar, digamos, con nuestra boca. Ese ejercicio, repitiéndolo unas buenas oportunidades, unas 5 o 6 veces, genera una mayor calma y un equilibrio, digamos, del funcionamiento del cuerpo, que promueve un estado de mucha más calma y mayor relajo a este estrés superior que le pueda estar agobiando en ese momento. ¿Ya? Es una técnica súper sencilla, pero que las personas por lo general no la incorporan cuando están en una situación como esta. Entonces nosotros podemos llevar esta herramienta, que es muy sencilla, a un espacio eh, de intervención o de vinculación con una persona. ¿Ya? Así que se las dejo ahí para que después usted la puedan aplicar. Esto se ocupa de cientos de ejercicios de diferentes disciplinas. ¿Ya? ¿Qué pasa con el escuchar? Eh, eh, bueno, el escuchar implica de alguna manera ciertas disposiciones, como la hablaba, ¿cierto? Esto de ocupar los ojos, lo no verbal, acá es súper importante. Los ojos, prestar atención a la persona, generar un feedback, ¿ya? Verbalmente, perfecto, ok, ok, ajá, perfecto. Son ciertas como pequeñas palabras que van generando que uno está tomando atención a lo que está diciendo el otro, ¿ya? Siempre, obviamente, con nuestros oídos totalmente, nuestros sentidos totalmente expuestos y a disposición del otro, para que genere este vínculo y esta disposición de respeto. Y lo que todos hemos visto cuando hay una persona que está desatenta ante nuestra, no está atendiendo, pero está desatento o desatenta. Eso es lo que todos hemos vivido en alguna oportunidad, en algún servicio público, privado, un banco, con un amigo que tal vez está concentrado en otra cosa, ¿cierto? Pero no está conectado. Y eso se nota. Y en estos espacios así, de alta crisis, de alta complejidad, es importante estar con esta disposición, sobre todo si nosotros vamos a ayudar. ¿Ya? Y obviamente con todo el respeto y la comprensión básica que se requiere para esto. Voy a la siguiente. Se me quedó un poquito pegado esto. Perdón. Entonces, acá algunos ejemplos sobre qué es lo que debemos hacer y decir. ¿Ya? Algunas ideas, ¿ya? Para que ustedes tengan ahí eh, eh, como un elemento. Eh, Siempre es importante tratar de buscar un espacio tranquilo para conversar, ¿ya? Cuando sea posible de hacerlo. Ya nosotros podemos acondicionar un espacio incluso, si estamos en un albergue, estamos nosotros gestionando un albergue, podemos generar un espacio de mayor privacidad donde los equipos
por ejemplo, que están asistiendo ahí, pueden llevar a las personas a generar un espacio de conversación. Sé que nosotros estamos gestionando este espacio y viene un equipo de profesionales de la salud mental, por ejemplo, a trabajar este albergue, podemos facilitar este espacio, por ejemplo, para que se genere mayor privacidad. ¿Ya? Eso también es parte de las acciones como de salud mental que se pueden desplegar en estos espacios de emergencia. Es importante situarnos cerca, pero siempre resguardando la distancia apropiada. Son personas desconocidas, nosotros somos desconocidos para estas personas. Y las culturas, así como el género y la edad, también son elementos y variables que tenemos que considerar. ¿Ya? Sobre todo la cultura, el aspecto cultural. ¿Ya? No es lo mismo conversar con diferentes culturas y tampoco es lo mismo, obviamente, los acercamientos que uno genera con diferentes culturas. ¿Ya? También lo mismo con los géneros también, y las edades. ¿Ya? Eh, Les decía, acá vamos a entender, hagamos este feedback comunicacional, asintiendo con la cabeza, ¿cierto? Ajá, por ejemplo, son algunos tips o herramientas comunicacionales que nos sirven. La disposición, ¿ya? Y también es súper importante, y eso implica tener paciencia y calma también ante las situaciones que nos vamos a enfrentar. Vamos a, probablemente hay personas que estén llorando desconsoladamente en nuestro, frente nuestro. Nosotros tenemos que tener la calma y la especial habilidad para poder de alguna manera contener, dejar ese espacio de privacidad también, acompañado obviamente por uno, pero tampoco obviamente que esto nos impacte notoriamente y que de alguna manera nos pongamos en la misma posición que la otra persona. La idea de nosotros es generar este espacio de calma y seguridad. ¿Ya? Por eso también es importante conocer nuestros límites. Si nosotros recientemente, por ejemplo, tuvo una pérdida familiar de un abuelito, por ejemplo, o abuelita que falleció, probablemente no estemos en las mejores condiciones para poder hacer un primer apoyo psicológico en general, así que no estamos en mejores condiciones, eso nos toca hacer probablemente con personas de la tercera edad o cuarta edad, como ya se le dice. ¿Ya? Así que también es importante, como a modo de autocuidado, también saber cuáles son nuestros límites también y cuáles son nuestras habilidades con ciertos grupos. Quizás a algunos se les da más trabajar con niños o niñas, por ejemplo a mí no. ¿Ya? Yo sé que mi límite no va por ahí. O sea, mi límite no soy, digamos, no tengo todas las habilidades para poder trabajar con niños y niñas. Aunque lo he hecho cientos de veces, me parece mucho más cómodo a mí trabajar con adultos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces también es importante ir reconociendo esto. Y obviamente ofrecer información concreta si es que uno la va teniendo, porque eso es lo que esperan también las personas de uno, ¿ya? Que uno vaya a aportar una información concreta. ¿Ya? Y siempre esta información tiene que ser lo más clara posible, eh, que puede ser verbalmente. Mejor si la llevamos en un papelito, podemos anotar para que quede. Recordemos que la desconcentración y la atención se ven afectadas. Estas funciones cognitivas se ven afectadas en estos primeros momentos, entonces es probable que las personas no, digamos, no incorporen toda esta información. ¿Ya? Eh, Respetar la privacidad y sobre todo agradecer. ¿Ya? Son espacios de mucha intimidad, estos espacios. ¿Ya? Ustedes van a estar en un espacio de mucha intimidad cuando están con una víctima o una persona que ha sido afectada por un desastre o una emergencia. Entonces es importante agradecer ese espacio de conversación que se puede entregar. ¿Ya? Acá les dejo otra herramienta que también puede servir para aliviar un poco el estrés. ¿Ya? Acá la Fernanda López también me envía un mensaje directo, me pregunta, aparte de la respiración, ¿qué otro, de alguna manera, herramienta sirve para el estrés o para el... eh, eh, idealmente, si una persona está en llanto, estimada, querida, sirve mucho dejar que ese llanto se exprese, ¿ya? No angustiarnos en el sentido de tener que decir, tranquila, todo va a estar bien, porque probablemente no todo va a estar bien. De hecho, eso es un principio. No todo va a estar bien en este primer momento. Entonces es una falacia, un error, es generar expectativas falsas muchas veces, decirle a una persona que todo va a estar bien. Al contrario, no tiene que ser de alguna manera decir, se vienen días duros, se vienen días muy difíciles. Es importante que usted vaya de alguna manera eh, expresándose emocionalmente, así que tiene todo el derecho de llorar y dejar ahí, puede ser muy incómodo para uno, digo, por la experiencia uno está acostumbrado, pero en realidad uno tiene que dejar que esa expresión se vaya dando, esa expresión emocional, que es muy natural. ¿Ya? Acá les dejo otro ejercicio que es el tapping, que yo les sugiero que pronto la puedan revisar en internet. Hay harta información sobre esto, pero un ejercicio que está basado en la acupuntura china y el estudio del cuerpo. ¿Ya? Específicamente hay ciertos lugares de nuestro cuerpo que están identificados en los numeritos ahí, que al presionarlos, al tocarlos estos espacios, tiene un efecto, digamos, corporalmente que nos puede generar cierta calma.
Entonces acá hay un ejercicio que yo les voy a mostrar la mitad. Los que me quieran seguir lo pueden hacer. Ya lo aplicamos nosotros con la fundación antes y creo que tuvo un poco de efecto. Así que yo los invito como que lo hagan hoy, pero también lo hagan en otro momento que estén con mucho estrés. La pandemia yo creo que serviría bastante. Entonces, cuando una persona está a altos niveles de estrés, podemos ocupar este ejercicio. Y básicamente con nuestros dos dedos, índice y pulgar, vamos tocando y presionando, pulsando de manera persistente, no fuerte, ciertas zonas que están indicadas ahí. Entonces vamos a partir con esta zona del brazo, de la mano, perdón, suavecito, pero de forma constante. Idealmente, si estamos en una posición centrada, ojalá con un tanto de estímulo a nuestro alrededor, ¿ya? Vamos tocando, después nos vamos hacia nuestra cabeza, sin detenernos. Si lo acompañamos con una respiración diafragmática, mucho, mucho, mucho mejor. ¿Ya? Vamos tocándonos ahí. Luego vamos a este sector de la ceja. Síganme, síganme. Unos buenos segundos ahí. Pueden tener los ojos cerrados también, eso ayuda a conectarnos y concentrarnos con nuestra corporalidad que a veces en este mundo de tanta información y estímulos oculares nos olvidamos. Después vamos a esta zona, al lado de nuestros ojos, de forma persistente. Luego bajo nuestros ojos el pómulo. Luego bajo nuestra nariz y arriba de nuestra boca, nuestro labio. Vamos al mentón. Y finalizamos en el sector de nuestro pecho, en el sector de la clavícula. Y finalizamos, perdón, con esta zona que es como bajo el sector de la axila. Aquí también. Aquí también una zona. Estos son los meridianos del cuerpo, ¿no? Y podemos hacer varias repeticiones. No se relajen tanto lo que lo hicieron, ya, porque queda harta información. Y espero que ahí estoy viendo que algunos lo estuvieron haciendo ya. Muchas gracias a quienes siguieron el ejercicio. Les sugiero que lo puedan seguir haciendo cuando estén en un momento de estrés, sirve bastante. ¿Ya? Y en un momento como estos, junto con la respiración, pueda servir a disminuir un poco este estrés, que es natural. Ojo, ¿ya? El estrés es natural en una situación como de este tipo, o sea, que no asustarse en ese sentido, o sea, ir normalizando todos estos efectos que se van dando. Está todo rico el ejercicio. Bien, muy bien, me alegro. Seguimos entonces. ¿Qué es lo que debemos evitar o no decir por ningún motivo? Primero, tenemos que evitar presionar a la persona que cuente lo que pasó, ¿ya? Probablemente las personas igual te cuenten, ¿ya? Pero nosotros presionar a contar esta experiencia promueve una revictimización, ¿ya? Promueve el ir contando esta experiencia que vivió, que es potencialmente traumática, ¿ya? No interrumpa y tampoco apure a la persona mientras le va contando. Tampoco es importante proyectarnos nosotros, en el sentido de, uy, mira, una vez a mí me pasó esta situación, o a otra persona, a familia, pasó lo mismo, porque de alguna manera despersonalizas a la persona, o mejor dicho, le pierdes como la autenticidad, la experiencia subjetiva que esa persona está viviendo. Hay que recordar que todos pueden ver una misma experiencia, ¿ya? Y esto está relacionado a la memoria, que también es un elemento súper importante que se trabaja en el ámbito de los desastres. El episodio, el hecho histórico del desastre va a pasar, y va a estar en la historia, ¿cierto? Pero la memoria, que es el episodio que también está conectado con las emociones y las experiencias de donde cada uno vivió, eso va quedando. Es una huella que queda en las personas para siempre, ¿ya? No hay ninguna terapia de ningún tipo, psicológica, psiquiátrica, que busque eliminar esta experiencia de tu recuerdo. Al contrario, todas las terapias lo que buscan es ir elaborando esta experiencia en tu vida para con ella poder darle continuidad a tu vida, que sea una experiencia de aprendizaje, por ejemplo, ¿ya? Para que de alguna manera también lo vayan incorporando. Ninguna terapia psicológica busca como eliminar o olvidar esto, ¿ya? Sino que lo contrario, como incorporarlo, hablarlo, conversarlo, sufrirlo y salir fortalecido. Es decir, crear un proceso de resiliencia, de alguna manera.
si lo queremos llamar también de esa forma. Entonces, desde esa perspectiva, cada experiencia personal es muy subjetiva. Entonces, no podemos compararla con otras, por ningún motivo. ¿Ya? Por eso también es importante lo que les decía, como atentos a las personas que están altamente intensas en lo emocional, pero también en las que no. ¿Ya? Porque también pueden estar, obviamente, con algún tipo de afección, como lo vimos anteriormente. ¿Ya? Lo físico, no toquemos a una persona o a un otro si es que no nos sentimos seguros o puede ser apropiado. De acá volvemos a la cultura. No todas las culturas tienen, digamos, digamos incorporado el tacto. Nuestra cultura sí, en general. ¿Cierto? Nosotros nos abrazamos, nos besamos, ¿cierto? Nos damos abrazos en la espalda, en fin. Otras culturas no. Y también, obviamente, hay, obviamente, en nuestro país pueblos originarios que también tienen diferentes culturas, ¿cierto? También hay diferentes acercamientos que podemos hacer ahí. No invente cosas que no sabe, no utilicemos expresiones que sean demasiado técnicas, por eso a veces muchos psicólogos o psicólogas o expertos en salud mental que hablan técnicamente no funcionan para estos espacios, tenemos que ser lo más claritos posibles, lo más aterrizados a la cultura posible también. Muchas veces un apoyo como este, yo lo he hecho almorzando con alguien, o sea, incorporándome compartiendo un té, por ejemplo. Se fijan, o sea, yendo al espacio donde la persona está, sentándonos con ellos a almorzar y conversar sobre esta situación ahí, o generar este enlace de apoyo, ¿ya? No necesariamente tenemos que ir, como les digo, o sea, si es que es muy intenso y la persona quiere conversar algo más privado, probablemente podemos ocupar este espacio de privacidad. Pero muchas veces esto, no sé, a nivel grupal, se puede dar también en espacios más grupales y espacios más cotidianos. ¿Ya? No le hables, obviamente, de tus propios problemas, ¿ya? Eso es antiético, de hecho. No haga falsas promesas tampoco, ni falsos argumentos, que también es un grave error. Y tampoco es importante que considerar que no tenemos por qué intentar resolver todos los problemas de la persona. ¿Ya? Y pasamos, ya hablamos al escuchar y vamos al conectar, que es la última, que lo que busca ya es conectarnos de alguna manera con los recursos de apoyo o ayuda que la persona puede estar requiriendo en ese minuto. Nosotros probablemente no vamos a ser el recurso de ayuda, nosotros vamos a ser un canal nomás, ¿ya? Un canal de información que esté en el terreno, que le va a entregar información sobre cómo resolver sus necesidades, cómo acceder a los accesos básicos, por ejemplo, de vivienda, por ejemplo, de salud. Muchas veces, esa señora que, por ejemplo, esa imagen que está ahí, la gente espera sus medicamentos ahí. Entonces es importante que nosotros en terreno ahí podamos hacer un enlace con el centro de salud comunitario más cercano para poder ir a buscar los medicamentos que esa persona que no quiere irse de ahí, porque no quiere perder ni un segundo al estar en su hogar, eh, ¿cómo se llama? Y por ende, obviamente, puede sufrir algunos problemas de salud por no, por ejemplo, respetar un medicamento que es muy riguroso, ¿ya? Entonces también hay problemas de salud que se pueden dar ahí. Entonces nosotros podemos hacer ese enlace, ¿ya? Entregar información y conectar a las personas con los seres queridos y apoyo social. Muchas veces, insisto, en terreno me ha tocado tener que prestar mi celular, por ejemplo, para poder tomar contacto con un otro, explicarle. A veces yo, en alguna oportunidad, o nosotros mismos podemos hacerlo de una manera mucho más calmada, que la persona con la que estoy está bien, que está tranquila, que está en este lugar. ¿Ya? Porque las personas a veces no se sienten en condiciones de poder conversar. ¿Ya? Entonces ahí importante es como identificando qué es lo que necesitamos, qué servicios disponibles hay en el lugar, cuáles vienen, ¿ya? Eh, obviamente atender obviamente las situaciones más graves siempre es obviamente una priorización. Por lo general nosotros trabajamos en equipo, entonces como les dije hay ciertos límites también y ciertas informaciones que puede tener uno más que otro. Entonces es importante ir como atendiendo en términos grupales este trabajo, ¿ya? Y súper importante el conectar también es un compromiso cuando es posible de darle seguimiento, sé que es posible. ¿Ya? Pasa mucho que los voluntarios van, llegan un día y se van, y no cierran los procesos. Se van, dejan como expectativas muy altas de que van a solucionar problemas, entregar informaciones que después quedan ahí. Entonces las personas se ven sometidas a cientos de voluntarios inexpertos, de alguna manera, que no entregan esto, que no entregan esta continuidad al trabajo. Y eso es un fenómeno que ocurre que se estudia, digamos, hoy día y que también tiene que ir eliminándose o disminuyendo. Entonces, si nosotros vamos a estar ese día, es importante que ese día, digamos, nosotros vamos a estar el día acompañando a ustedes para poder entregar esta información. Voy a dejar toda la información clarita para que las siguientes personas que vengan, si es posible, poder entregarles cómo seguir apoyando. ¿Ya? En el marco de esta desconcentración en el que puedan estar las personas, es posible que las personas no estén priorizando qué es lo más importante.
¿ya? Entonces es importante que nosotros los ayudemos a priorizar qué es lo más urgente y qué es lo más tan urgente. Probablemente, eh, por ejemplo, un medicamento puede ser algo urgente. Entonces, y la persona no lo esté visualizando en ese momento porque está una angustia muy grande porque no puede ver a sus familiares. Entonces, ya, vamos con los familiares, pero también vamos con lo de salud. ¿Lo consideró? ¿Lo tiene? ¿Usted tiene alguna enfermedad de base, por ejemplo? Y otras dudas en el fondo que puedan ser de prioridad. Hay personas que la única prioridad de una persona es como, por ejemplo, buscar, por ejemplo, el recuerdo de que se le perdió y ayudarle a buscar los escombros. Y esa puede ser la ayuda que tú puedes hacer. Y con eso tú ya, y mientras vas buscando, vas de alguna manera generando esta conversación y este vínculo. Eh, esto es súper importante. Todos hemos pasado por situaciones de estas características en algún momento. Todos nosotros. ¿Ya? Hemos pasado por algún momento difícil, ¿no? ¿Cierto? Quizás no una emergencia o un desastre en particular, pero sí crisis, como les dije anteriormente. Y todos en algún momento tomamos buenas y malas decisiones para afrontar esa crisis. O nos acercamos a ciertas personas o hicimos ciertas acciones que nos sirvieron y otras que no. Entonces, en este momento es bueno ir a esa cajita de recuerdos, ir a buscar cuáles nos sirvieron, ocuparlas y cuáles no y desecharlas. ¿Ya? Puede ser la conversación con una persona en particular que tú no creíste que te iba a ayudar tanto, pero que en ese momento sí te fue importante porque te generó calma, te generó tranquilidad, te generó confianza, y eso te permitió sobrellevar esa semana compleja que tuviste, por ejemplo. No te solucionó la vida, obviamente, porque quizás es más complejo, pero sí te ayudó en ese minuto. O te ayudó, por ejemplo, a hacer un ejercicio en particular que te llamó la atención. Entonces, es bueno, de alguna manera, conectar a esa persona con esto. Bueno, me imagino que no es primera vez que usted pierde un familiar, por ejemplo, yo creo, a una persona más adulta. Me imagino que no es primero que usted bien pierde un familiar, no me equivoco. No, si la verdad, bueno, ¿se acuerda qué fue lo que a usted le sirvió en ese minuto? Ahora que me acuerdo, me sirvió, por ejemplo, ir a la iglesia. Bueno, considérelo. Vamos, yo voy a conseguir qué iglesia está disponible hoy día, veamos si es que hay algún espacio de misa o cómo conectarnos con, por ejemplo, el padre de la comuna y podemos organizar que vengan a hacer una oración, por ejemplo. Y eso ya es un elemento súper puntual de apoyo que tú entregaste ahí y que está en esta línea. ¿Ya? Y obviamente que esto es para tanto para nosotros mismos como interventores, de alguna manera, o voluntarios como para las personas también. Hay estrategias positivas y negativas para afrontar las situaciones. Entonces, lo positivo va en la línea de descansar lo suficientemente, comer lo más regularmente posible, conversar y pasar tiempo con la familia, el ocio, relajarse, caminar, cantar, rezar, expresarse, respirar, hacer actividad física, evitar el alcohol, las drogas, la cafeína, la nicotina, la sobremedicación, que es súper común, ¿cierto? Ocuparse de la higiene personal, buscar maneras seguras de ayudar a otros. ¿Ya? Y acá hay algunas imágenes también a la izquierda que también van en esa línea, como ir promoviendo diferentes actividades también que nos permiten una vida mucho más sana. Nosotros mismos tenemos que hacer también esto. ¿Ya? Hay un síndrome que se llama el síndrome como del Superman, que tiene muchos voluntarios y equipos de rescate que con este afán de querer ayudar, que es muy genuino, ¿cierto? Y tienen las herramientas, porque son expertos en el rescate o en la ayuda, solamente por el hecho de querer ayudar a otros, no descansan, pasan horas sin descansar y van acumulando un desgaste que finalmente afecta también su calidad de trabajo los días siguientes. Entonces, es muy importante como desde la perspectiva del manual del voluntario, prepararnos también, pero ser conscientes en terreno de que también nosotros tenemos que tener estos espacios también. ¿Ya? Y bueno, acá, como les digo, es clave informarnos bien antes de ayudar, mantenernos actualizados con lo que está pasando, ¿cierto? Que vamos en la línea de la información que vamos a entregar cuando nos preparamos, antes, ¿cierto? Etapa de preparación, acá vamos a entregar esta información que recopilamos ahí. Mantenernos siempre actualizados de las novedades del territorio, de las ayudas que pueden haber. Recuerden que hay muchas ayudas sociales, económicas, locales, municipales que se dan ahí, entonces es importante ir actualizándonos sobre eso, de salud. Es importante explicar la fuente y la fiabilidad de la información con la que proporcione eh, y transmitir esto de una manera muy bien cercana. ¿Ya? Mantener y promover el apoyo social es clave, obviamente. La familia, el acceso espiritual para muchas personas es súper importante, así que también es importante promoverlo si es posible. ¿Ya? ¿Y cómo concluir la asistencia? Bueno, una vez que ya fuimos evaluando estas primeras necesidades,
ya quizás conectamos con el apoyo social a esta persona, probablemente el espacio para que nos vayamos. ¿Ya? Tampoco es bueno sobrevincularnos tampoco en exceso, porque después probablemente nosotros nos vamos a ir y vamos a dejar a esa persona con un vacío. mm, lo va a poder sobrellevar, pero vamos a dejar un vacío importante probablemente. ¿Ya? Entonces es importante ir también nosotros ir estableciendo y poniendo también estos ciertos límites. ¿Ya? Eh, Despidámonos bien, agradeciendo la conversación, agradeciendo el espacio, la confianza, dando obviamente siempre algún saludo de ánimo, de fuerza, sin generar expectativas falsas, como les decía, pero generando una sonrisa, despedirse, esos momentos de alivio y apoyo que se dan mucho, aunque uno no lo crea, sirven bastante en el terreno. ¿Ya? Entonces, de esta manera terminamos con los 4 elementos. ¿Ya? Fue bien rápido, ¿ya? Pero de alguna manera creo que se entendió los elementos que vimos, ¿cierto? Prepararnos como equipo, prepararnos antes de viajar, antes de ir a un espacio de trabajo, un voluntariado, observar el terreno, observar la comunidad con la que vamos a trabajar, tener este primer contacto, ¿ya? Este primer contacto de escucha, ayuda, de disposición, de límites también, e ir conectando con la información que es disponible, que está disponible. Todos estos son los principios de actuación de la primera ayuda psicológica que todos podemos entregar en la medida que las vayamos siguiendo. Si se dan cuenta, no es altamente complejo estos principios, pero es importante que lo incorporen, ya que se incorpore. Por eso es tan fácil, porque es fácil de incorporar y aplicar cuando nos vemos enfrentados a esto, porque es súper fácil salir corriendo a ayudar, por ejemplo, sin prepararnos, no solamente para el terreno físicamente, o sea, por ejemplo, hacer un error e ir, por ejemplo, a este sector del incendio, por ejemplo, sin la ropa adecuada, sin los elementos de protección adecuados, por ejemplo. Es tan erróneo no ir con esto como no ir preparado también para entregar información básica. ¿Ya? Así que yo los voy a invitar ahora a hacer un ejercicio, ¿ya? Que nos permite que, de alguna manera, a modo de cierre de la primera ayuda psicológica, ya vamos a trabajar también, vamos a trabajar en 4 grupos, ya hay 4 compañeras de la fundación que nos van a acompañar, yo les voy a leer un escenario, ¿ya? En donde vamos a aplicar en algunos minutitos, vamos a aplicar un poco cuáles son estos principios, ¿ya? Entonces, les voy a leer. Atención. Ustedes se han enterado, es un equipo, ¿ya? De trabajo. Ustedes se han enterado que un gran terremoto ha sacudido repentinamente el centro de la ciudad, ¿ya? Están en una ciudad. Es un día laborable. Hay muchas personas afectadas y se han derrumbado algunos edificios, ¿ya? Aunque usted y sus colegas sintieron el temblor o el movimiento sísmico, se encuentran bien, ustedes están bien, ¿ya? Están bien, están en una oficina o se convocaron en un espacio, pero están bien. ¿Ya? Sabemos que hubo un gran terremoto y sabemos que fue un día laboral, que hubo destrucción. ¿Ya? No hay datos claros sobre el alcance del daño, que eso es súper regular, ¿cierto? La información es muy escasa al principio. Y la organización de voluntariado en la que nosotros trabajamos nos piden a ustedes, a nosotros, eh, que ayuden a los sobrevivientes y que apoyen a todas las personas gravemente afectadas con las que se puedan encontrar. ¿Ya? Entonces, los vamos a invitar ahora a ir en grupo. La Francisca nos va a dividir en grupo y lo que vamos a hacer es que este mismo ejercicio, este mismo escenario, los vamos a trabajar diferentemente en cada grupo, ¿ya? Y vamos a darle un énfasis también territorial. Algunos van a trabajar con algunos sectores del norte del país, otros del centro, otros de la zona sur y una zona del extremo sur, ¿ya? Para que también hagamos el ejercicio de poder ir haciendo esta diferenciación de las comunidades y los territorios en los que estamos, ¿ya? Así que ese es el ejercicio que los voy a invitar a realizar. Así que mucha suerte. Vamos a trabajar con una plataforma distinta, así que ahí les van a enseñar otros compañeros, y ellos los van a ayudar en esa tarea. Así que le quiero pedir al grupo número 1, por favor, que le tocó el sector de Iquique Alto Hospicio, ya que por favor nos pueden contar en máximo 2 minutos, se le agradece, que nos puedan contar cómo fue con sus preguntas, por favor. Vale. Hola. Hola, Nico. Sí, igual ahí salieron como era muerto, salieron hartas cosas. Voy a intentar decir rapidito lo que teníamos. Ya, Eh, súper. Comenzamos hablando de que a pesar de que el problema decía que no se sabía nada, la situación como que no se sabía nada,
igual consideramos que cualquier información que se podía conocer por redes sociales, qué sé yo, sería importante. Entonces, debido a esto pusimos saber el estado de la gente que se va a ir a ver, datos del grado de afectación para así poder entregar información a las personas de forma más actualizada. Y asimismo conectábamos con la información de información centralizada, saber si hay algún organismo que tuviera centralizada la información. Y luego eso también nos pasábamos a conocer las organizaciones territoriales, autoridades locales y servicios de primera respuesta que puedan prestar ayuda en la situación, conectando con estos temas de las organizaciones y el tema de la preparación. Luego, con esto de la preparación, también pusimos de preocuparse por llevar los insumos, elementos necesarios de seguridad, etcétera, para no ser una carga dentro del albergue o en las actividades. Y ahí salía como seguridad primero en mí para poder trabajar. Y en el segundo elemento del observar el terreno y la comunidad, pusimos de observar los servicios básicos, observar zonas seguras, observar lugares que podrían servir de albergue, que podrían reunir gente, observar el tema de la localidad, del terreno, las zonas donde hay más como lugares de pueblos migrantes, de tercera edad, y también las vías de evacuación. Y ahí finalizamos con lograr una rápida radiografía que permite caracterizar a la comunidad. Y ahí viene el tema de género, edad, persona en situación de migración. Eso. Muchas gracias, Nicolás. Muy completo. Muchas gracias. Ya. Gracias al grupo uno. Vamos Grande, con el Nico. grupo 2. Región Metropolitana. Hola. Ah, hola, Sara. Bueno, la verdad es que nosotros también se nos agotó el tiempo, así que nos quedamos más casi en la primera pregunta y iniciamos con analizar el lugar, más que nada viendo cuáles serían los posibles riesgos, analizar cómo está la estructura, la geografía, los edificios que tiene construidos, si existen algunos centros de aglomeración de personas. Entonces, eso es analizar el lugar para ayudar a educar a la población que vive en ese momento y identificar también algunos actores que son como más de riesgo, personas con situación de discapacidad, niños, adultos mayores, identificar zonas de seguridad también con puntos estratégicos, conocer la cultura es muy importante, porque nos conversábamos al momento de cuando las personas que van a ayudar se enfrentan a las personas que están pasando por este proceso, es muy importante y nosotros destacamos como importancia que ir dosificando la ayuda, depende de lo que ellos necesitan, porque a veces se va como con mucha ayuda, pero la gente no necesita tanto o está reacia o no tiene la conciencia de que la ayuda es buena y ellos quieren solucionar sus propios problemas. Creo que conocer la cultura de la población es bastante importante, la forma de comunicarse cuando existen personas que no hablan el mismo idioma. Creo que también las personas que vamos a ayudar o que se van a ayudar deben conocer estas características sociodemográficas de ahí. Y en el caso de la pregunta 2, dice que consideraría en un primer contacto. Acá también se fueron en algún momento dar prioridades. Se habló, estaba la discusión entre dar prioridades a las personas que estaban un poco más afectadas emocionalmente o no. Entonces ahí tuvimos una pequeña discusión, pero se llegó a la conclusión de que debería igual haber una priorización por efectos fisiológicos y psicológicos de las personas. También se habló de los animales para poder también preocuparse de ellos y no dejarlos a la deriva. Creo que eso es a grandes rasgos. No sé si se me escapa algo más. Gracias, Sara. Sí, también, ¿qué el contacto también va a depender, como lo hablamos también, del momento en que lleguemos. Así que sobre la priorización, claro, evidentemente si estamos en la situación del impacto mismo, de la emergencia misma, nos encontramos ahí, probablemente la atención de los aspectos físicos va a tener una primera prioridad probablemente, ¿cierto? Gestionarlo a los equipos de salud, ambulancias, en fin. Quizás en un segundo momento, quizás priorizando quizás los grupos en particular con quien trabajar, y como somos un equipo, y como les comentaba, la idea es que ocupar ese capital de equipo para de alguna manera poder y contactar a la ONG, pues yo creo que la respuesta Sí, de cómo se eso se me prepararían quedó por ahí. la sociedad Sí. civil, por ejemplo, claro. Y tener como Entonces, estas organizaciones de emergencia bien hacer un preparadas, mapa, un buen equipo de bomberos, que
sea un buen centro de salud que atienda estas necesidades, quizás juntas de vecinos, que también estén preparadas, jóvenes, que estén preparados para poder enfrentar. Exacto. Para mí que hacer un mapa de actores que estén ahí trabajando. ¿Cierto? Sí, eso es súper interesante. Gracias, Sara, muchas gracias. Vamos al grupo 3. Tocó la bella zona de la Araucanía. Hola, buenas. Hola, Vicente, te escuchamos. Y le pedimos a la Fran si puede pasar a la lámina 3. Fran. Ahí sí, ya. Bueno, Dale, Vicente, nosotros como grupo 3, lo primero que tuvimos en consideración fue conocer mediante medios masivos de comunicación oficiales qué es lo que pasó, cuáles fueron los sectores más afectados, ¿ya? Y cuáles son los riesgos que podrían tener. Entonces, ante esto, mediante esta información, nosotros podemos conocer cuáles son las comunidades más afectadas y focalizar nuestra ayuda. De esa forma, nosotros podemos también empezar a recopilar información en cuanto a la cultura de esa comunidad y en qué ambiente físico viven, digamos, qué otro posible riesgo puede haber y prepararnos ante ello, quizás un desprendimiento de rocas, en otras circunstancias, quizás en otra región un tsunami, etc. Teniendo en cuenta eso, yo creo que uno debe prepararse también con ciertos insumos básicos y preparación en cuanto a los servicios cercanos que hay y el apoyo que diversos privados y empresas, por ejemplo, agrícolas o madereras puedan dar. Y en cuanto a la pregunta de qué elementos consideraríamos, yo diría que primero que nada, la religión que tiene esa cultura. Pensamos inmediatamente en comunidades indígenas, mapuches especialmente, las creencias populares, el lenguaje que nosotros vamos a usar en este caso, y los tipos de relaciones que se tienen en esa misma comunidad, es decir, son familias muy separadas o viven en conjunto, más que nada eso. Súper bien, súper bien. Vaya integrando como en la variable de la comunidad. Súper bien. Gracias, Vicente. Y vamos al grupo 4. Zona de la región de la Patagonia, nuestro país. Los escuchamos. Hola, buenas. Hola, Gonzalo. Con respecto a lo primero de la preparación y los factores culturales, o sea, en particular con respecto a la preparación, hablábamos de la preparación anímica, de estar en calma, de las acciones para bajar el ritmo cardíaco. Esto con el objetivo de también dar la sensación de tranquilidad a las otras personas con las cuales nos vayamos a relacionar. Una cuestión que igual se repitió harto fue la de asegurarse que el equipo, que las personas con las cuales vamos a salir a la emergencia y las personas cercanas, nuestros familiares y amistades, estén bien. Como eso era como un criterio igual que varias personas lo comentaron. Y a la hora ya de estar como en terreno, como no hay información oficial, harta de los posits que están ahí, tiene que ver con levantar información, con identificar zonas de riesgo, una de las primeras cosas que se dijo fue como un poco más como la institucionalidad, pero como uno sale a la emergencia y la institucionalidad no está activa, pues está recién activándose, ahí el conocimiento del territorio era como súper importante y ese es un conocimiento local, un conocimiento situado en los líderes, en las organizaciones locales, comunitarias. Y ese también era como un factor cultural que consideramos. Identificar lugares claves para grupos más vulnerables, como asilos, hogares de menores, no sé, cename, lugares de mujeres. O sea, se olvidé el nombre de esa organización. Centros de la Mujer. Centro de la Mujer, puede ser. Claro, ajá. Y identificar algunos lugares que puedan servir para centros de acopio, albergue o ollas comunes. Estas eran como algunas de las primeras cosas que sentíamos que era necesario que se podía hacer y que iba de la mano con, claro, observar el terreno. Sí, en realidad esa pregunta es difícil estando ahí porque en realidad uno lo observa cuando está en terreno, pero es bueno ver como los espacios donde eventualmente vamos a trabajar.
Y cuando hablaba de la preparación, como de la etapa primera, en el fondo la respuesta ahí es, ¿qué voy a ir a hacer allá? O sea, esa es la respuesta que busca el paso número uno. Probablemente el paso menos uno es, ¿qué voy a hacer primero? Una vez cuando tengo más o menos claro las líneas de acción, voy viendo, voy estudiando y preparando. ¿Ya? Yo el ejercicio, si dieron cuenta, en los cuatro, la pregunta número uno era prepararse, y la pregunta número dos cambiaba dependiendo del principio. Y es porque realmente lo más importante, sin duda, que es la preparación. Eso calma y nos disminuye también la ansiedad a quienes vamos a ir a trabajar también en un espacio de trabajo, a un terreno. Así que probablemente es lo más importante. Y ahora que estamos en un modo como de planificación, porque estamos viendo una simulación, de qué es lo que haríamos, por eso es importante tener ese elemento. Así que gracias a todos por eso, por sus comentarios, por sus elementos, son súper adecuados, súper bien. ¿Ya? Yo les quiero pedir solamente 5 minutos más antes de pasar ya al cierre, que hay algunos elementos centrados en cómo vamos a ir cerrando este curso. Así que se le agradece si nos demoramos 5 minutos más de lo normal. Hemos intentado ser lo más apegados al horario de estas últimas clases. Y la pregunta que me surge acá es, ¿y nosotros, nosotres? Ya, por lo general siempre quedamos nosotros desplazados, siempre nos preocupamos de alguna manera de quiénes son las personas dolientes, las personas afectadas, víctimas, dirán algunos también. No es, como les decía, no es el concepto que a mí más me gusta, pero las personas que están afectadas. Pero nosotros también tenemos que estar en condiciones, ¿ya? Y por eso es súper importante el cuidado de equipo. Prepararnos también significa esto, significa saber cuáles son nuestros límites, significa saber y reconocer en qué momento de la vida nos encontramos en este momento para ir a atender este tipo de apoyo y en función de eso poder definir cuál va a ser mi rol ahí. A lo mejor mi rol no va a ser tomar contacto con personas que están altamente afectadas, sino que va a ser, por ejemplo, hacer un enlace con un centro comunitario, una junta de vecinos y hacer un rol más de gestión, por ejemplo, ¿cierto? Otro quizás va a tener un contacto, trabajo, por ejemplo, con los niños o niñas o adolescentes de un hogar. Otros quizás van a liderar el grupo de trabajo. En fin, cada uno tiene diferentes roles y tenemos que saber bien cuáles son nuestros alcances y límites desde cuidado de equipo. Entonces, antes, la pregunta número uno es si estamos preparados para ayudar, estamos en condiciones emocionales para poder ir para allá, estamos con tiempo, estamos con disposición a enfrentarnos a una situación grave, compleja, porque sin duda que a muchas personas les genera mucha interés a cubrir estos espacios, mucho interés de querer saber qué significa estar ahí, qué interesante sería de alguna, sobre todo a todos los que estamos acá, que nos gustan la materia de los desastres, nos llama la atención estar ahí, ver de alguna manera en situ cómo las organizaciones funcionan, cómo se ven en el territorio los daños, los factores culturales, cómo intervienen, las crisis. Todo eso es súper interesante conocerlo en el terreno, ¿cierto? Por eso muchos quisiéramos ir corriendo muchas veces. Pero también es importante saber si estamos preparados y vamos a hacer un aporte. Porque si no, en ese momento quizás no lo somos. Quizás puede ser en otro momento. ¿Ya? Durante, estoy físicamente, emocionalmente sano, estando ahí, ¿ya? ¿Cómo me ha afectado esto diariamente en el trabajo que estamos ahí? Si es que vamos por un periodo de una semana, por ejemplo. ¿Cómo puedo ayudar o ir monitoreando el estado de mis compañeros y compañeras también? Siempre todas las jornadas, después de una jornada de trabajo, aparte de descansar, es generar un espacio de conversación entre ustedes, de contención emocional, de distraerse un poco, de contar cómo te sentiste en una historia en particular, por ejemplo, y generar estos espacios de descompresión emocional, ¿ya? Y de apoyo social entre ustedes. ¿Ya? Y después, cómo podemos tomar este espacio como un espacio de aprendizaje también para próximos eventos también. Cómo reflexionamos eh, sobre cómo nos fue pertinente, no fue pertinente, en qué medida, eh, y obviamente ir como recogiendo las experiencias, los aprendizajes y ir especializándonos aún más todavía. ¿Ya? Y pedir ayuda, sí o sí, cuando, por ejemplo, tenemos pensamientos o recuerdos angustiantes respecto a esta situación, ya nosotros como interventores, como voluntarios, si estamos muy nerviosos o muy tristes con la experiencia, con la situación, si tenemos muchos problemas para dormir, que es normal y es regular, pero si esto se sostiene en el tiempo. Y con problemas para dormir no significa, los trastornos del sueño son amplios, pero es, por ejemplo, dormir interrumpidamente, tener muchos sueños, por ejemplo, de violencia, no poder dormir es otro, o lo contrario, como dormir extensamente. Hay muchos indicadores que están asociados al dormir, al descanso. Y lo otro también es cómo también
esto, cómo el alivio lo estamos canalizando a través, por ejemplo, del alcohol, las drogas, por ejemplo. ¿Ya? O sea, eso también, y el exceso de medicamentos, por ejemplo, también es un elemento a considerar. Quizás no este es el momento para hacer compartir como regularmente uno puede compartir en otro hogar. Compartir, digamos, no sé, que una fiesta y beber alcohol, por ejemplo, lo que cada uno le parezca. Acá quizás no ese es el momento para descansar, para compartir otros elementos, para comer sano, para alimentarse bien, descansar lo más posible para el día siguiente estar mejor. ¿Ya? Así que, bueno, eso, principalmente yo quería agradecer su atención. Este tema de la salud mental es un tema súper importante. La primera ayuda psicológica es una herramienta súper concreta, muy sencilla como la pudieron ver, pero tiene hartos elementos importantes a considerar para el trabajo del voluntariado. Por eso quisimos incluirlo y quisimos hacerlo en 2 sesiones, particularmente porque no da para una. De hecho, nosotros con Hans, como les contaba, hacemos capacitaciones de esto y ejercicios prácticos que duran 8 horas o 2 días. ¿Ya? Entonces es un entrenamiento mucho mayor que permite incorporar mucho mejor estos elementos que hablamos. ¿Ya? Así que los vamos a dejar allá con Camilo, con Francisca, que van a ir entregando algunos elementos relacionados al cierre del curso. Y estamos llegando al final, se fue volando súper rápido. Esperemos que haya que haya sido pertinente para ustedes todo este trabajo. Ya aún nos queda una clase, como preguntaban ahí, la próxima clase, a diferencia de las anteriores, ya no es cada 2 semanas, sino que es el próximo martes, ya donde vamos a estar con Víctor Valdivia, desde ya le adelanto, que es un enfermero, bombero y también experto en situaciones de emergencia y desastres, y rescatista, y también trabaja como voluntariado en la municipalidad o sea, él trabaja también en la municipalidad Bueno, de Pudahuel específicamente, claro, en la Oficina de Gestión del Riesgo del Desastre, y hace charlas sobre diferentes temáticas relacionadas a esto. Así que él nos va a enseñar un poco sobre los primeros auxilios más físicos, ¿ya? En el breve tiempo que tenemos para poder hacerlo. Así que esa es nuestra última clase, ahí vamos a hacer un cierre y también vamos a hacer otro espacio también que ahí les vamos a ir comentando. Así que desde ya, muy agradecidos. Mi correo se los voy a dejar acá, creo que no alcancé a mostrar esa última lámina, pero se los dejo acá en caso de que tengan dudas también. En los próximos días los voy a enviar, se lo envié a la Fernanda directo, perdón. Los vamos a enviar este material y otros materiales que sean pertinentes respecto a la clase que hablamos hoy día. ¿Ya? La PPT también, por supuesto.